Hoy en nuestro Emma Tips voy a continuar con el análisis que estaba haciendo de la Carta de Venezuela para el día 10 de enero, pero para ello voy a remitirme un poco a la historia y a algunas preguntas que me estuvieron realizando en el camino. Entonces voy a compartirles pantalla para que veamos rápidamente lo que podemos estar esperando. Siempre que vamos a utilizar una técnica nueva o una técnica que no hemos experimentado o algo que queremos investigar o estudiar, tenemos que hacer como muchas pruebas, ¿no? Y ver que la técnica que estamos estudiando pues funcione, sea coherente o no lo sea. Voy a comenzar con el mapa de Venezuela de la Capitanía General de Venezuela, algo que era un mapa, lo encontré en internet. Casi todas las imágenes que conseguí de los presidentes y las elecciones que van a ver son de internet. Em, bueno, este mapa es de 1777 porque también personas preguntan que por qué en el mapa de Venezuela no colocamos al Esequibo, porque bueno, primero es la transparencia que tengo, segundo, que bueno, el Esequibo está en discusión. Este era el mapa de Venezuela en 1700 y esto se fue modificando y Venezuela fue perdiendo territorio por X o por Y, por circunstancias de la vida. Nosotros no estábamos ahí, no sabemos, sabemos solamente lo que nos cuenta la historia. Y la historia, bueno, depende de quién la cuente, pues va a ser de una u de otra manera, ¿verdad? Entonces, me quise referir un poco hacia atrás, hacia lo que es el pasado, porque los eventos del pasado normalmente nos permiten ver cuáles son nuestros desafíos actuales, qué es lo que estamos trabajando, qué hacemos, cómo podemos aprender de nuestros errores históricos o que vamos a tener que ajustar en nuestra vida, ¿no? Entonces, bueno, voy a empezar por aquí, por la Capitanía General, porque antes de la llegada de los españoles, Venezuela estaba pues poblada por los indígenas del lugar y ellos estaban organizados pues en pequeños grupos, muchos eran nómadas, todavía siguen siéndolo actualmente, aunque ya en menor proporción, y en aquella época pues vivían de la caza, de la pesca, de pequeños conucos, se distribuían por casi toda Venezuela y ellos pues fueron los habitantes que encontraron los colonizadores al llegar. Entonces, esta colonización aproximadamente en 1500, 1502, estaba pues ya estableciéndose los primeros asentamientos que tomaron, por ejemplo, Cumaná, y de ahí ellos pues iban a Margarita, que era su explotación primaria, que fueron todas las perlas que habían en la isla de Margarita. Y bueno, a partir de ese momento comienzan a formarse las primeras comunidades y poblados que darían paso posteriormente pues a todo lo que son los pueblos, las ciudades y etcétera. Mientras tanto, pues los españoles empezaron a forjar las estructuras territoriales y de poder, que con el paso del tiempo, pues esto fue evolucionando y habían entonces ya organismos un poco más colegiados, adelantados, tenían audiencias, virreinatos, gobernaciones, capitanías generales. Aquí llegamos a nuestra capitanía general que en 1777 la corona de España estableció que Venezuela pues era una colonia o lo llamaron también a veces el Reino de Venezuela. Entonces, obviamente, ellos les interesaba porque descubrieron que había muchos recursos para explotar y que ellos estaban pues interesados en hacerlo, ¿no?
Entonces se implantó en aquella época un mercantilismo, se desarrolló la ganadería, la agricultura. Venezuela fue famosa por cultivar tabaco, cacao y especialmente café. Venezuela era un país cafetero que exportaba todo ese producto que se iban haciendo pues en la época, antes, muchísimo antes de convertirse en un país petrolero. Entonces, estas fechas, pues también Venezuela tenía un contacto con lo que eran las islas francesas, las islas del Caribe, las británicas, y por eso llevó a que Venezuela se convirtiera también en una potencia intelectual, porque se abrieron las primeras universidades y había muchas materias que se podían estudiar ahí. Ahora, en estos momentos, pues bueno, había como un malestar que se venía acumulando y todo esto forjó parte de lo que sería el proceso de independencia de Venezuela, que eso no es, como todas las cosas, no es un switch que uno pasa y ya estamos listos. No, eso es un proceso que lleva años. Entonces, esta es la carta de la Capitanía General, en donde pues hay un sol en Virgo, un ascendente en Sagitario y una luna en Escorpio. Entonces, esta carta, esta constitución de esta capitanía fue realizada en España. Por lo tanto, es como un niño que nace en España, no es un niño que nace en Venezuela. Por eso no tomamos en consideración esta carta, sino para estudio de lo que se vivió en ese periodo de tiempo, porque Venezuela en ese entonces no se había independizado, era una colonia. Y para trazar la carta de Venezuela, entonces se utilizó otra. Aquí les traje con la técnica de las profecciones o lo que conocen como atasires, que son simplemente direcciones simbólicas que tienen un movimiento según el que uno les dé. Esto viene dado con el movimiento de rotación de la Tierra, al igual que las direcciones primarias. Entonces, tenemos que para el momento en que finaliza la Capitanía General de Venezuela, Júpiter se encontraba que le acababa de hacer un aspecto al Sol de esa carta de inicio de la Capitanía General y también estaba recibiendo un aspecto de Urano. Hay más aspectos, pero no los vamos a ver, ¿ok? Esto marcó el fin de la Capitanía General, es decir, que, bueno, estaba pues buscando esa rebelión, esa manera de hacer las cosas diferentes que nos estaba marcando Urano en ese momento y Júpiter diciendo, mira, que hay que cambiar las leyes. Así es que se cambiaron las leyes. Vino entonces el fin de la Capitanía General. Aquí me traje la proluna para ver qué era lo que se estaba generando, y también tenemos entonces aspectos a ese sol que sería el mandatario. En este caso, este mandatario no era un venezolano, eran los españoles, y bueno, tenía un aspecto de Urano, del nodo norte, de Júpiter, y a su vez el sol estaba haciéndolo otros aspectos, el sol progresado me refiero, que estaban diciendo, bueno, mira, esto ya llegó a su fin. Entonces, por eso es que no tomamos en consideración esta carta para los que me preguntaron por aquello, ¿ok? Bien, entonces me traje de la historia de Venezuela, pues algunas cuestiones de presidentes que ha tenido Venezuela y sus salidas. Las salidas que fueron de una manera distinta o diferente a lo que se esperaba que ocurriera, porque como país en formación, pues todavía había mucho caudillismo. Entonces, la historia política de Venezuela a partir de su independencia definitiva y lo que fue ya el resto del siglo XIX, pues la historia marca una toma de poder de diferentes caudillos, hombres autoritarios y fuertes, en su mayoría de origen militar, que se dedicaron a competir por su influencia. Recordemos que Venezuela tiene a Marte en Escorpio, que representa a los militares, es decir, que son personas que les gusta
el poder. Entonces, ante los grandes vacíos de poder de Venezuela, se fue llenando con multitud de centros de control que reemplazaban las jurisdicciones administrativas coloniales, pero más o menos hicieron algo parecido a otras pequeñas colonias, unas colonias como más personales. Entonces, em, en Venezuela, pues hubo un montón de guerrillas, luchas de poder, traspaso de mandos entre unos caudillos y otros. Y este que les traigo a colación, pues fue uno de los caudillos que tuvo un poquito de mala suerte. Entonces, Cipriano Castro gobernó Venezuela desde 1899 hasta 1908. Y este fue un periodo marcado de turbulencias políticas, de conflictos internacionales. Él tuvo muchos problemas con otros países y hubo una centralización del poder. Él llegó al poder, Cipriano Castro, tras liderar la Revolución Liberal Restauradora, la cual era un movimiento armado. A partir de 1907, él empezó a tener problemas de salud y resulta que decidió viajar a Europa para, bueno, tratarse, porque allá estaba lo que consideraba lo mejor. Y en 1908 él emprende un viaje para tratarse, pero mientras él estaba fuera, su vicepresidente y hombre de confianza, llamado Juan Vicente Gómez, le dio un golpe de estado y asumió el poder. Castro se quedó exiliado y nunca más logró regresar a Venezuela. Él pasó sus últimos años en Puerto Rico y hasta el día que se murió en 1924. Entonces, su gobierno estuvo pues mezclado con nacionalismo, centralismo, un conflicto con las relaciones internacionales y bueno, aquí vemos en la carta que tenemos, bajar la barrita que siempre se me queda atravesada, que en el mismo, la misma dirección simbólica, profección o atacir del 360, que es un atacir de larga duración, los medievales lo llamaban el atacir del reino, y a mí me encanta, porque es algo que sucede cada 360 años, es decir, que no es algo que nos está pasando todos los días, no es un tránsito que todos los años nos regresa el Sol o Mercurio o Venus o la Luna, por supuesto, 40 veces, ¿no? Entonces, en este momento, todos los planetas, el día que él tomó viaje, que fue el 19 de diciembre de 1908, todos los planetas se encontraban en cuadratura. Todos sabemos que las cuadraturas representan retos, cuestiones que hay que afrontar y problemas que se van a generar por diferentes circunstancias. Al tener todos, absolutamente todos los planetas en cuadratura, quiere decir que las cosas estaban muy difíciles para él en todos los sentidos, en lo familiar, en lo personal, en su salud, con las relaciones del gobierno, con sus supuestos aliados y con su cuerpo físico, ¿no? Entonces, cuando vemos en la proluna, porque estoy trayendo las dos a colación, vemos que el aspecto que está recibiendo el Sol de la Carta de Venezuela es el de Urano, es decir, que hay un cambio que se está proponiendo a través de Urano, que no sabemos por dónde vienen los cambios, pero de que vienen los cambios vienen y ya lo vemos que pues hubo un cambio en lo que representó el gobierno en Venezuela. Hay un montón de aspectos que se los dejo marcados y faltan los pequeños para que los que quieran estudiar y seguir avanzando por aquí, pues sigan, porque este es un estudio que hice, una investigación que hice y es un poquito larga, entonces no me voy a detener tanto. Como vimos, Juan Vicente Gómez le dio un golpe de estado al Cipriano Castro y entonces
resulta que Juan Vicente Gómez, pues es un golpista, así de sencillo y simple. Y este Juan Vicente Gómez también tuvo, pues, un montón de aliados y un montón de, digamos, enemigos. Él justificaba el golpe diciendo que él iba a salvar al país del caos en el cual lo había sumido Castro y que había, pues, que restaurar las relaciones internacionales, pero resulta que él ejerció su mandato de una forma muy autoritaria, eliminando a todos los caudillos y colisionando todo el poder en el Estado central. ¿Les recuerda eso algo a los que viven en Venezuela? Bueno, él fue pasado con el nombre, pasó a la historia con el nombre de El Benemérito. Él también gobernó con una gran censura, una persecución de los opositores y los encarcelamientos. Las prisiones y las cárceles y las torturas se volvieron habituales en su régimen. Obvio de quien estaba en contra de él, los demás, bueno, no pasaba nada. Bajo su mandato, Venezuela se convirtió en uno de los principales exportadores de petróleo del mundo gracias a concesiones a empresas extranjeras. Y por supuesto, eso generó pues que hubiera una mejor economía, pero la riqueza no se distribuyó equitativamente. Entonces, ¿qué tenemos en esta carta del 360? Pues que el Sol progresado llegó a Urano, que ya sabemos que es el que hace cambios radicales y forma revoluciones y forma todo lo que significa hacer las cosas de manera diferente. Y a su vez teníamos a Neptuno angular a la carta, aspectando también al Sol, es decir, a Dios. Esto se disolvió, esto se terminó. Él se va del poder por su muerte, él muere porque él se quedó como un gobernante vitalicio. Cuando vemos la carta de la proluna, observamos que tenemos una cuadratura de Plutón al Sol. Es decir, que llegó este señor y dijo punto y final, porque Plutón también es en la astrología medieval lo llamaban de una manera un poco drástica, el matador, uno de los matadores. Y también tenía un aspecto de Júpiter hacia ese sol, un quincuncio formando, también diciendo, bueno, hasta aquí llegamos. Gómez falleció el 17 de diciembre de 1935, que no lo anoté, en Maracay, tras gobernar a Venezuela durante casi 3 décadas. Es como mucho, mucho tiempo. Luego tenemos otro presidente que también sufrió otro golpe de Estado, mi queridísimo Rómulo Gallegos, a quien amo sus libros. Y bueno, todo el mundo ha leído sus libros en Venezuela, en bachillerato o en el primaria, no sé, yo lo leí en bachillerato. Y bueno, me encanta su narrativa. Luego, entonces, Rómulo Gallegos representa un momento clave porque fue el primer presidente electo en elecciones libres, soberanas, en donde pues estaban eliminando todo lo que venía a ser el contexto de ese poder militar. Fue un civil que fue elegido presidente por sufragio universal y como todos son las votaciones directas, secretas, y tomó el cargo el 15 de febrero de 1948. Pero ese mismo año, el ejército se subleva y le dan un golpe de Estado en 1948 bajo el mando de una junta militar encabezada por Carlos Delgado Chalbó y Marcos Pérez Jiménez y por supuesto lo destituyen del cargo
y ahí hasta ahí llegó lo que sería la primera experiencia de democracia. Él tuvo un mando muy breve, pero él sentó las bases de un proyecto político orientado hacia la modernización del país. Obviamente no le dio tiempo de hacer nada más. La inclusión social, fortaleciendo lo que eran las instituciones democráticas y que hubiera esas eran sus pretensiones, una repartición de la riqueza petrolera de una manera un poco más equitativa. Pero la élite militar temía perder poder y su influencia sobre un gobierno civil. Y por lo tanto, antes de perder privilegios, pues lo lanzaron al vacío. Y aquí tenemos que para este momento tenemos sigo utilizando el mismo, en todo esta investigación que hice, que es más larga, pero la corté, puse las mismas técnicas, el 360 y la proluna. Entonces, Marte estaba angular, haciéndole una cuadratura al Sol, es decir, Marte representando a los militares, en este caso, pues le dan un reto total, una cuadratura a el Sol. Y además también había cierto, pienso yo, malestar con los intelectuales del país o con los estudiantes, o hubo toda una componente de movimiento. Cuando lo vemos en la proluna, pues aquí Marte sobre el Sol, o sea, los militares acabando con el mandatario y luego también Saturno por su parte diciendo hasta aquí llegaste, porque no hay más camino a seguir. Y luego, bueno, hay otros aspectos que hacen aspectos con la carta que los pueden ir estudiando también para que vean cómo eh, las técnicas funcionan o no funcionan. Todo depende de cómo ustedes lo quieran ver, ¿no? Para mí funcionan. Luego tenemos la muerte de Carlos Delgado Chalbo. Como vimos, él fue uno de los que instauró el golpe militar junto a Marcos Pérez Jiménez y Luis Lovera Páez y derrocaron a Rómulo Gallegos, que era pues el primero elegido democráticamente y él se nombró en esa junta que se hicieron de militares, pues fue nombrado el presidente. Aunque él ostentaba el título, pues parece ser que Marcos Pérez Jiménez tenía mucha más influencia y cuando Delgado Chalbó dijo que él quería que volviera Venezuela a tener un gobierno democrático, parece que eso como que no les gustó mucho a los demás, y resulta que lo secuestraron, se lo llevaron y lo mataron. Su gobierno terminó el 13 de noviembre de 1950, es decir, que no estuvo mucho tiempo en el poder. Cuando vemos el 360, cuando la barra de, ay, ya va, perdón, es que se me atraviesa la barra del zoom, entonces no veo. Ajá, tenemos que Neptuno se colocó sobre el sol natal, representando al mandatario, y tenía también, bueno, un quincuncio por aquí, pero esto es lo más importante en la técnica de 360. Y luego tenemos en la proluna que también Urano se consigue sobre el Sol. Es decir, que esto era como el libro Crónica de una muerte anunciada. Hasta aquí llegó el gobierno de Chalbo. Hay detractores para él, de su gestión de gobierno, hay personas que lo apoyaban, en fin. Entonces, seguimos viendo cómo las luchas de poder, las luchas por el control y la fuerza de los militares de ese Marte
en Escorpio de la Carta de Venezuela, pues sigue o ha seguido durante todo el periodo de Venezuela, marcando eventos importantes. Pues bueno, después de este señor, ¿quién cree que vino? Marcos Pérez Jiménez, por supuesto. ¿Y por qué lo traigo? Bueno, porque también fue un presidente golpista que eh, toma el Estado y que también tiene una salida que no es la, vamos a llamarla, la normal constitucional, terminó su periodo y se fue, ¿no? Entonces, por eso fue que traje estos precedentes y no a otros tipos. Entonces, em, él formó parte de la Junta Militar del Gobierno, junto con lo que era Delgado Chalbó, y entonces cuando muere, a él lo colocan como, o él se coloca, no sé cómo fue el asunto, supongo que él se colocó como presidente provisional de Venezuela y por supuesto consolidando el poder absoluto. Si bien él era un presidente que hizo muchas cosas por el país en cuanto a construcciones, también había una rotunda por ahí que no dejaba que la gente pues se expresara libremente y todo el que estuviera en contra de el gobierno, pues bueno, iba para allá. Entonces, este señor eh, se declara, se queda ahí y por supuesto había un descontento social porque había muchas desigualdades económicas, había represión política y el 23 de enero se dio pues una protesta masiva y un levantamiento militar. Sin militares el pueblo se puede levantar, pero se necesitan las armas para o el consenso de los militares para poder mover algo. ¿Qué tenía él para el momento de su salida? Primero teníamos un Urano angular que ya está hablando pues de que aquí tiene que haber un cambio y luego tenemos un aspecto directo al Sol desde Plutón, diciendo, bueno, aquí se acabó. Además, el Sol progresado está sobre Neptuno. La disolución tenía que llegar en ese momento y fue la que llegó. Él salió bien parado porque él se fue, porque también tenía todo este componente que lo estaba ayudando a salir para otro lado, además de que tenía los recursos, no solamente el poder de ser el que mandaba, sino también un montón de recursos que le permitieron vivir hasta el día de su muerte, pues muy bien. Aquí en la proluna tenemos pues Urano, que le está haciendo un aspecto al Sol, Urano en las revoluciones y hay un montón de planetas que este me parece que el nodo fue el que lo ayudó a él a irse en sana paz para otros países y vivir tranquilamente hasta su muerte. Luego me traigo a un presidente elegido democráticamente, Carlos Andrés Pérez, en su segundo mandato. Él tuvo un primer mandato sin mayores complicaciones, pero el segundo mandato de Carlos Andrés Pérez fue una etapa muy controversial y bastante determinante para lo que representó pues la historia reciente de Venezuela. Él gobernó del 74 al 79 en su primer, 1974 1979, en su primer mandato y su campaña pues prometía regresar al boom petrolero y que todo había pues que tener un buen desarrollo y luego asumió de nuevo su segundo mandato el 2 de febrero de 1989, en un contexto en donde había una crisis económica severa porque tenía Venezuela una deuda externa altísima, la inflación y la caída de los precios del petróleo pues tampoco ayudaban. Entonces él aplicó un ajuste económico promovido por el Fondo Monetario Internacional que, bueno,
Fue terrible. Entonces, ¿qué pasó con él? A él le pasó de todo, pero vamos a ver la carta porque es que es demasiado interesante esto. Aquí vemos la carta y la carta está al revés. Es decir, si vemos que el ascendente lo tenemos sobre el descendente y así todos los planetas se encuentran en oposición unos con otros. Y recordemos que esto no es un tránsito que son unos días o unos meses, dependiendo del planeta, sino que este es un reloj que tiene una duración de varios años. Entonces, él tenía todo al revés, es decir, la casa patas para arriba, para decirlo en un lenguaje coloquial. Él se enfrentó a un 4 de febrero del 92, donde un grupo de militares liderados por Hugo Chávez, junto con el movimiento bolivariano, intentó derrocarlo. Y aunque este golpe fracasó, pues le siguió otro el 27 de noviembre, que fue otro intento golpista, esta vez liderado por disidentes de la aviación y la marina, que también fue derrotado. Entonces, ¿a qué estamos de acuerdo? La gente estaba en desacuerdo, pero esta no es manera de hacer las cosas, según mi punto de vista. Luego, el 27 de febrero del 89, estallaron unas protestas masivas muy violentas que se conocen como el Caracazo, porque, bueno, todo empezó por el transporte, que si subieron el pasaje, pero en realidad era que la gente estaba al borde de todo lo que pasaba. Y obviamente había un componente militar que lo estaba apoyando, porque si no, estas cosas no suceden. Las manifestaciones del Caracazo, bueno, fueron saqueos, gente presa, muertos, bueno, un montón de cosas que no terminaron de salir a la luz, pero se fracturó todo lo que era el gobierno con el pueblo. Entonces, aquí, pues, a él lo acusan de corrupción administrativa, y él decide, pues, decentemente renunciar al cargo. Si no me quieren, pues me voy. Qué cosa que me parece muy acertada. En la carta de la proluna, así como tenemos en la carta del 360 todos los aspectos en oposición, aquí tenemos todos los aspectos en sextil, que se supone que son aspectos entre comillas, benéficos, pero muchos sextiles dan facilidades que la gente no ve. Todos los planetas están en sextil consigo mismo. Y esto me pareció bastante interesante en cuanto a hacer el estudio astrológico, ¿no? Cómo los sextiles también nos están señalando un momento importante a través de la proluna. Y el ascendente de la proluna, que es algo que es importante, estaba justamente sobre Neptuno. Neptuno disolviendo, distorsionando, diciendo, bueno, ya esto se terminó. Luego, después de este señor, Carlos Andrés Pérez, viene un señor llamado Hugo Chávez y toma el poder, toma el mando. Hugo Chávez ganó las elecciones de 1998 y ha sido pues una de las figuras más controversiales que ha tenido la historia de Venezuela. Y él tuvo algo que fue muy bueno, porque los presidentes, el mandatario, cuando toma una presidencia, su carta natal toma protagonismo en lo que sería el juicio general de las personas. Y él tenía muy buena carta para su economía. Entonces, fueron los mejores precios del petróleo que ha tenido Venezuela en su historia. Tuvo altísimos los precios del barril y por supuesto eso le permitió facilitar todas sus políticas sociales y eh, también hubo a veces un control de precios de ciertas cosas, hizo como que tenían que
una regulación de los precios, pero se puso a expropiar. Y todas esas expropiaciones que hizo de casas, de haciendas, de industrias, etcétera, desincentivaron lo que era la producción, porque yo no voy a tener una fábrica de absolutamente nada para que vengan y me la expropien, algo que me ha costado con el sudor de mi frente hacer. Entonces, por supuesto, esto generó una escasez de bienes básicos e inflación altísima, y además Chávez dividió profundamente a la sociedad venezolana, enfrentando un apoyo incondicional de sus seguidores frente al rechazo de sus opositores. Y en abril del 2002, el 11 de abril, Chávez fue derrocado brevemente. Él tuvo una... El pueblo salió porque no estaba contento con su mandato. Y qué cosas. A los 2 días, él firmó una renuncia. Todos lo vimos por televisión. ¿Cómo era que se llamaba? Lucas Rincón. El presidente renunció, pero a los 2 días el presidente volvió. Entonces ahí parece que no hubo mucho acuerdo de lo que estaba sucediendo en su día, pero bueno, él, Chávez también tuvo una concentración de todos los poderes y además cambió la constitución para permitir la reelección indefinida y eliminó todos los contrapesos democráticos para controlar el Poder Judicial, la Asamblea Nacional y absolutamente todos los medios de comunicación. Y se implementaron, y eso no se ha quitado, unas políticas represivas contra la oposición, incluyendo la persecución de líderes políticos, expropiaciones y censura mediática. Hasta hacer una canción ha llevado a la gente a estar presa. Entonces, ¿qué le pasó a este señor? Pues que fue diagnosticado con un cáncer. Y bueno, ahí comenzó su bajada en cuanto a su salud. A esto lo llevó a que se fuera a Cuba a tratarse y allá lo operaron, tuvo que regresar, en fin. ¿Qué le sucedió? Que se murió. Y que teníamos en la carta del 360, no solamente a Plutón angular junto con el nodo, sino que también estaba Saturno sobre el Sol natal, que es el mandatario. Y teníamos también que lo que era el Venus, Mercurio y Júpiter también están en oposición al Sol. Entonces, al morir él, que fue la salida por muerte natural supuestamente, aquí lo vemos en la proluna, en donde tenemos un semisextil de Plutón con el Sol. Ya hemos visto esto anteriormente. Y además tenemos a Urano angular y tenemos además que el Sol de la profección arriba a Neptuno. Es decir, que esta carta la hemos visto en otras que les he presentado de cómo esto funciona. Luego llegamos al 10 de enero, en donde Nicolás Maduro, que venía siendo el presidente de Venezuela, pues se confrontaba a unas elecciones, después de haber tenido 2 periodos de haber asumido el poder tras la muerte de Hugo Chávez, porque él quedó como el sucesor de Chávez y él fue pues el continuador de lo que Chávez llamó el socialismo del siglo XXI. Por supuesto, sus políticas no han sido las mejores del mundo. Él siguió y mantuvo pues todas las prácticas populistas de Chávez y también las autoritarias. Y durante su mandato ha tenido la inflación más larga y severa de la historia moderna de Venezuela.
superando en 1.000.000%, que eso es una loquera, nos quitaron 6 ceros a las monedas, pulverizando el poder adquisitivo de los venezolanos. Entonces, la moneda nacional, que es el bolívar, fue devaluada en muchas ocasiones, sacando billetes nuevos a cada rato. Y por supuesto que eso no frenó ninguna crisis económica y tampoco las ayudas sociales que estaba dando, ni nada por el estilo. En el 2017, él desmanteló la Asamblea Nacional que había sido electa por el pueblo y era toda, pues, opositora, y él acabó con eso y decidió hacer la Asamblea Nacional Constituyente, o sea, una asamblea paralela. Como en este momento que hay un presidente electo por el pueblo venezolano, que es Edmundo González Urrutia, y está él que se mantuvo en el poder porque hizo su juramentación el 10 de enero del 2025, que le tocaba asumir al presidente electo por los votos populares. Entonces, cuando nosotros observamos las cartas de ese momento, porque ahora estamos como lo hemos ido viendo en la historia, parece que se van repitiendo pues los patrones del poder sobre lo que está mandando. Tenemos por el 360 que Neptuno está sobre el Sol. ¿Lo recuerda alguna cartica por ahí? Además, tenemos el Sol que le está haciendo también un quincuncio. En el análisis que hice en la primera parte de esto, hablamos de los quincuncios que se estaban dando a través de las direcciones primarias y las direcciones secundarias, reforzando por los tránsitos también. Entonces aquí tenemos que en el 360 pues estamos hablando de lo mismo y si hubiéramos hecho otros relojes pues también. Es decir, es un momento en que hay un cambio en Venezuela. ¿Qué va a pasar con este cambio? Cuando lo vemos con la proluna, vemos que, eso lo vimos en la otra vez también, que nos falta como un poquito, que pareciera que estos planetas están haciéndole aspectos a otros planetas, pero al Sol de Venezuela por proluna todavía no está listo. Entonces me puse a curiosear y seguí adelante un poquito más para ver en qué momento, cuándo, porque la proluna marca, al igual que el 360, no es una cuestión de meses, es una cuestión de años en cuanto a que lleguen, pero la proluna es mucho más rápida que el 360. El 360 ya está sobre Neptuno está sobre el Sol de Venezuela, es decir, que tenemos de este momento un año más, 2 años más máximo, no sé qué exacta la fecha, por el 360, porque todos están diciendo lo mismo, es una cuestión de meses. Entonces me traje un día, dije, ok, voy a darle la exactitud a Neptuno. Tenemos 13:16 Neptuno y el Sol a 12:39, es decir, que por el 360 lo he corrido un año aproximadamente, un año, no, un poquito menos, unos meses para observar qué es lo que me trae esto. También aquí este Urano está haciendo unos aspectos a estos planetas, es decir, que no es que esto va a pasar y vamos a quedar así indemnes. Cuando saco la proluna, esto es un día de octubre del 2025, ¿ok? Puse ese día porque dije, bueno, yo quiero que Saturno entre en orbe con el Sol por proluna. Y la fecha que me dio fue el 20 de octubre del 2025. Y aquí, pues bueno, tenemos que Urano está aspectando a la luna de Venezuela, que es el pueblo, los militares, que sería Marte, también están aspectando al Sol. Y bueno, y tenemos otros aspectos, aparte de que, bueno, Plutón sigue estando angular, haciéndole una cuadratura a la casa 10. Entonces,
Bueno, podríamos ver que puede suceder este momento. También tenemos a Mercurio que está confrontado en oposición al Sol y Júpiter que también va a entrar en órbita, pero no todavía, porque va retrogradando aquí. Entonces, esta sería como unos meses más que habría que ver qué es lo que va a suceder y estudiar esto con los eventos de lo que son los tránsitos para ese día para observar qué podemos estar esperando, pero de que algo tiene que cambiar, algo va a cambiar. Así es que bueno, esperemos los acontecimientos que nos vayan deparando estos movimientos planetarios. Y recuerden que esto es un estudio que se hace como investigación para ver si funciona o no funciona esto. Si han llegado hasta aquí, muchísimas gracias. Espero que les haya gustado y recuerden hacer todas las cosas que hay que hacer. Suscribirse, darle like, comentar, criticar, hacer lo que les parezca mejor, ¿ok? Y nos vemos en el siguiente Gema Tips. Recuerden que las estrellas siempre brillan. Bye bye.